Carlos Castro. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Es un activista pro medio ambiente desde su experticia y su profesión, uno de los jurisconsultos que dio forma a la consulta popular, a esas 5 preguntas que pasaron por fin el filtro de la Corte Constitucional. Antes de darle la palabra al doctor Castro y de saludarle, quisiéramos dar a conocer mayores detalles de lo que habíamos comentado ya al inicio de este noticiario, cuando informábamos que la consulta popular se adelanta para el mes de diciembre en esta urbe. No será en forma conjunta como se aspiraba con las elecciones ecuatorianas por un tecnicismo. En todo caso, en 11 días se hará ya la convocatoria a esta consulta popular, que se la comenta de diversas maneras. Hay gran preocupación por el sector minero por este tema. Dimos a conocer algunos de los puntos de vista que se publican en los portales de la minería que están circulando a nivel del país y a nivel global por la internet, y vamos a señalar algunos datos que dan cuenta de cómo la consulta propuesta para la ciudad de Cuenca, incluso antes de darse, está influyendo en el tema minero. Nos referimos al portal viaminera.com, muy activo en cuanto a difundir noticias pro minería y a resaltar los efectos negativos que medidas de resistencia puedan estar provocando en el país y fuera del Ecuador. Se refieren a los efectos en el país de rebote o como consecuencia de la consulta popular aprobada para Cuenca. Señala que el jueves 24 de septiembre, una jueza constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Cotacachi ha concedido también una acción de protección con medida cautelar a favor de los derechos de la naturaleza y en contra del proyecto Llurimagua. La decisión de la jueza ampara la defensa de la existencia de la rana arlequín, hocicuda y de la rana nodriza confusa, especies que estarían siendo amenazadas por el proyecto y que según los ambientalistas son únicas en el planeta y no viven en ningún otro lugar que no sea el área minera de Llurimagua. Cerca viven otras ranas tan transparentes que les dicen de cristal, tan pequeñas como una uña, pero con más suerte porque concentran la atención de más de un centenar de científicos renombrados de todo el mundo que piden que se detenga cualquier actividad minera para que no se afecte este hábitat de las ranas. Señala también que casi simultáneamente el Consejo Municipal de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda ha aprobado una ordenanza, la misma que declara al cantón libre de minería metálica, contaminación ambiental en agua, aire y suelo y todo aquello que deteriore, altere o modifique el ecosistema natural. En buen castellano, dice no al proyecto Curipamba y a los que están en sus alrededores. Los no mineros de Loja, por otra parte, esperan los minutos que faltan para la sesión del municipio en la que se haga efectiva la ordenanza similar a la ya nombrada que fue aprobada el año pasado a pedido de los comuneros de Fierro Urco. El Ministerio de Energía no ha realizado comentarios sobre estas resoluciones, lamenta este portal, antes que saliera el fallo de la Corte Constitucional. Llamó la atención que el ingeniero Fernando Benalcázar, él es el viceministro de Minas, presentara su amicus curiae con el proceso a título o en el proceso a título personal y no como autoridad del sector. La Cámara de la Minería del Ecuador, la Cámara de la Producción e Industrias y el Comité Empresarial Ecuatoriano, que respaldan abiertamente a la Corte Constitucional o respaldaron cuando dijo no a la consulta, se fueron por las ramas de la sentencia y repitieron su argumento favorito: son políticos que no quieren a la minería responsable. Otros portavoces del sector, como el tanque de pensamiento Litz, dijeron lo mismo y con menos énfasis. Según ellos, se trata de un precedente limitativo al sector minero en el Ecuador y, consecuentemente, al ejercicio de los derechos constitucionales como derecho al trabajo, a la empresa, al trato igualitario, entre otros, pero que además merman la tan llamada seguridad jurídica ante inversiones importantes que aportan o se proyectan que aportarían a la economía del país.
Así se comenta con preocupación en estos portales pro minería lo que está sucediendo en Cuenca, pero es innegable los efectos y las consecuencias que esta decisión del Cantón Cuenca están trayendo y van a traer sobre el futuro de la minería y la defensa del agua en el país. Con este antecedente quisiéramos entrar con su comentario sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral, que decide que la consulta por el agua y por la minería en el Cantón Cuenca sea anticipada para el día 13 de diciembre del 2020. Le saludamos y le damos la bienvenida nuevamente. Gracias, Gustavo. Buenos días. Un saludo a la distinguida audiencia de Antena 1. Realmente también nos tomó por sorpresa esta información dada por la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nosotros habíamos previsto de que la consulta podía darse coincidiendo con la primera vuelta electoral o posiblemente con la segunda vuelta electoral. En todo caso, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral ha señalado que por imperativo legal tienen que señalar una fecha con anterioridad a las elecciones de nuestro país. Efectivamente, consultado el reglamento para el ejercicio de la democracia directa, en su artículo 30 se establece que recibida la notificación de parte de la Corte Constitucional con el dictamen, en este caso favorable, el Consejo Electoral, dentro del plazo de 15 días, señalaría la fecha para la convocatoria a la consulta popular. Y luego se señala en un inciso posterior que la consulta se realizaría con 60 días posteriores a la fecha de la convocatoria. De manera que esa es la declaración de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay que esperar que exista la resolución ya institucional del organismo electoral y por supuesto que se dé la convocatoria para efectivamente ver las reglas del juego en forma segura cuando se establece esa fecha, los requisitos que tienen que cumplir quienes estén por el sí, quienes estén por el no, es decir, todo lo que es el trámite ya operativo y el trámite de participación de los diferentes sujetos, movimientos sociales y partidos que se planteen participar en esta consulta popular. Hay dos facetas dentro de esta decisión, la una de que se anticipa la consulta, la otra que tendrá que solventarla el Cantón Cuenca, con un costo estimado de $1 millón. Bueno, la verdad es que esa es la parte, yo diría, más difícil, delicada para el gobierno autónomo descentralizado municipal, de tener que en estas circunstancias efectivamente reprogramar el presupuesto para, ¿no es cierto?, colocar el dinero necesario para la consulta. Sin embargo, yo le he escuchado muy bien decir al señor alcalde de que efectivamente eso no puede ser asumido como un gasto, sino como una verdadera inversión, puesto de que esta consulta que se realice en Cuenca va a ser muy importante para salvaguardar intereses fundamentales estratégicos para el Cantón Cuenca. En el fondo son también intereses económicos, porque mire usted que el agua sirve para todas las actividades. Y antes que las actividades económicas, por supuesto, en primer lugar, para el derecho humano al agua, para el servicio de los seres humanos. De tal manera que es una inversión porque se trata de precautelar nuestros ríos, nuestros páramos, los bosques, las montañas, los humedales, estas fábricas naturales de agua. Y cualquier esfuerzo económico es necesario. Y aún, ¿no es cierto?, si es que el GAN municipal plantearía a los ciudadanos que demos alguna colaboración, con mucho gusto podríamos hacerlo. Porque creo que todas las ciudadanas y ciudadanos de Cuenca estaríamos dispuestos, aún en estas condiciones, a dar algo de contribución en función de que efectivamente por estas situaciones económicas no deje de consultarse a la ciudadanía. Creo que es una inversión válida, la ciudadanía está consciente de aquello, el esfuerzo vale.
¿Cómo mira usted este debate que se ha catalizado en el país porque ya lo existía? Escuchamos hace 8 días su intervención conjuntamente con Fernando Vega en el programa Descifrando de Thalía Flores con criterios muy interesantes, y también escuchamos a un representante de la contraparte del sector minero. Informaciones como las que acabamos de dar como antecedente a este diálogo hablan de la importancia de temas ecológicos, de medio ambiente, de la ciencia, de la desaparición de especies únicas que existirían en determinadas zonas de Ecuador, de la contaminación del agua, de la calidad de vida en Ecuador. Y en el otro lado de la balanza están los supuestos beneficios económicos tan necesarios para el país en esta época de depresión económica. A mí me alegra, Gustavo, de que el país haya avanzado en conciencia sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, porque de un tiempo acá, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, existe realmente una ola destructiva feroz de la vida en el planeta. Reportes de diferentes organizaciones científicas, de organizaciones protectoras del medio ambiente, hablan con datos científicos, no palabrería, no demagogia, que efectivamente la extinción de las especies vivas en el planeta es formidable, que la extinción de la vida avanza. Entonces, mire usted, preocuparse nacionalmente por proteger la vida en todas sus formas, proteger el agua, que es un elemento vital para la vida, proteger páramos, humedales, montañas, bosques, etc., las especies animales, las diferentes especies de flora, las especies vegetales, realmente estar protegiendo el patrimonio natural que hace posible la propia existencia humana. Recordemos que la naturaleza es una condición para la producción y la reproducción de la vida, y dentro de la vida la especie humana. Estamos hablando entonces de proteger lo que es nuestro espacio vital, nuestro nicho vital, nuestras condiciones naturales para poder seguir sobreviviendo y que sobrevivamos las actuales y las futuras generaciones frente, ¿no es cierto?, a estos intereses voraces, destructivos, depredadores de la naturaleza en el mundo entero, que satisfacen únicamente el interés ganancial, la lujuria económica, se llenan los bolsillos, acumulan enormes cantidades de dinero, de riquezas económicas, pero a costa de acabar, destruir, agotar el planeta. No se dan cuenta que están agotando la vida. Estos señores que realizan estas explotaciones mineras y que solamente ven por sus bolsillos, no se dan cuenta que cada acción que realizan pues implica efectivamente acortar la vida en el planeta. Eso nomás es. De forma que es un tema de enorme importancia, de trascendencia, y por lo tanto yo me alegro que en el país vaya, ¿no es cierto?, ascendiendo esta conciencia ecológica, esta conciencia de preservación. A la final está demostrado científicamente también, Gustavo, que más les cuesta a las sociedades, a los pueblos, a las ciudades, a los estados, a los gobiernos locales, el sufragar los pasivos ambientales, los grandes daños y perjuicios que lo que realmente ingresa efectivamente al Estado. Pero en el caso nuestro, como un Estado centralista que nos trata mal, que efectivamente succiona los ingresos de nuestro cantón, de nuestra provincia, y no nos devuelve ni siquiera de forma justa. Peor en tratándose, ¿no es cierto?, de ingresos extraordinarios, donde todo, ¿no es cierto?, llega a las arcas centrales y se destina para beneficios de otras ciudades, de otras provincias. Nuestra ciudad, nuestra provincia maltratada, no nos llega absolutamente nada, y lo único que nos queda son los desastres ambientales. Esto de la desaparición de especies, doctor Castro, y para quienes nos escuchan, no es ficción, son realidades, y la desaparición de especies está totalmente comprobado que rompe cadenas biológicas, desequilibra la naturaleza, facilita, entre otras cosas, la difusión de plagas como la COVID-19 que estamos viviendo. Para entregarles un dato concreto, el año pasado, el año 2019, 24 especies fueron declaradas oficialmente extintas en el planeta. 5 plantas, 5 peces, 4 aves, 4 mamíferos, 3 anfibios, 3 reptiles y un invertebrado. Especies que desaparecen y, como la muerte, irremediablemente no vuelven más. Gustavo, el ébola científicamente está probado hasta la saciedad, que justamente saltó a los seres humanos resultado de la agresión de nichos, donde se encontraron ciertas especies de murciélagos. Así surgió el ébola, un virus 100.000 veces más mortal que el SARS-CoV-2, el COVID-19. Si el ébola se hubiese extendido por el mundo y no se hubiese acercado en el África,
Créase, Gustavo, que estamos hablando de un desastre planetario, de millones de muertos en el planeta. ¿Quién sabe de cuál sería la depredación de la vida humana en el planeta tras este virus? No se expandió, se logró cercar, pero este virus del ébola saltó por la agresión justamente a nichos silvestres, el irrespeto, la expansión, la brutal expansión de las fronteras urbanas hacia sitios que no se deben tocar, y efectivamente se contaminó en primer lugar un niño, luego la familia, y empezó la alarma mundial. Por suerte, Gustavo, el ébola fue controlado. Caso contrario, realmente el desastre mundial hubiera sido bárbaro. No tendría comparación alguna con lo que está haciendo con el COVID. Esto sería un juego de niños. Hay figuras más cercanas que nos tocan, doctor Castro, estudios de la empresa municipal Etapa que señalan que el suplemento de agua dulce, agua potable, también en la ciudad de Cuenca está garantizado solamente por algo menos de 10 años. Para el año 2030 estaría ya Cuenca en problemas de suplemento de agua, y el agua es sinónimo de vida, es uno de los elementos más importantes en la naturaleza que debemos protegerlo. Creo que estas reflexiones hay que trabajarlas todavía en la ciudad de Cuenca, más allá de comportamientos ciudadanos que se han evidenciado en distintas circunstancias, incluyendo la consulta de Girón, incluyendo la consulta popular del 2018, en la cual las propuestas pro naturaleza, pro agua, han recibido un masivo apoyo de más del 70% en ambos casos mencionados aquí, y las frecuentes manifestaciones de diverso tipo que las entidades ciudadanas, Prefectura Provincial de la SUAY, Consejo Municipal, Empresa Etapa, no se diga, los conglomerados ciudadanos, los grupos organizados han hecho sobre el agua. ¿Qué cabe, doctor Castro, esperar con respecto al apoyo ciudadano a esta consulta que se realizará el 13 de diciembre? Bueno, nosotros, Gustavo, hemos estado ya haciendo el análisis de los diferentes escenarios que se vienen respecto de la consulta. Nosotros esperamos una reacción formidable de la ciudadanía de Cuenca para que efectivamente seamos todos los habitantes de Cuenca que nos pronunciemos de forma masiva, contundente, para contener esta amenaza. Estamos enfrentados a una pandemia viral, pero igualmente vamos a enfrentarnos en la consulta a parar esta pandemia que amenaza con destruir nuestras fábricas naturales de agua. Esperamos que realmente el resultado sea contundente. Ya Cuenca se pronunció en la consulta del 4 de febrero del 2018 de forma contundente. De esta forma, en esta oportunidad, entendemos que la respuesta de las cuencas, sus parroquias, será mayoritaria. La participación ciudadana se impone. Esperemos que más allá de los recelos para salir a sufragar, para expresar su voluntad, pese realmente el interés fundamental de los habitantes de la ciudad. Nosotros tenemos que enfrentarnos a unas empresas, a unas transnacionales mineras que son poderosas económicamente, que pueden tratar de dominar el escenario, ¿no es cierto?, con publicidad, con propaganda engañosa respecto de la realidad de la actividad minera en páramos. Vendrán nuevamente los discursos sobre la minería responsable, de la minería amigable, de las tecnologías de punta, de las tecnologías modernas. Vendrán, ¿no es cierto?, las obras, en este caso, por tratar de conseguir la conciencia de las comunidades, dividir las comunidades, arreglar pequeños ramales, darles tubos de agua, darles a lo mejor lastrado de vías, componer o reparar alguna escuela, alguna casa comunal, estas obras que realizan, ¿no es cierto?, como para engañar a las comunidades. Y también vendrán las divisiones, generarán divisiones de las comunidades, utilizarán pronunciamientos de gente que han logrado conquistar para sus proyectos, posiblemente generen violencia, posiblemente generen, ¿no es cierto?, minería ilegal para culpar y decir, mire, ya ven lo que va a pasar. Son escenarios que se prevén, ¿no? Ya se han tenido esas experiencias en otros momentos, en otros lugares, y en aras de proteger sus intereses patrimoniales, esperemos que efectivamente esas conductas también se den acá, pero tendremos que afrontar con
la conciencia ciudadana, tenemos que pedir a los medios de comunicación, a los periodistas, a todos los hombres y mujeres que quieren defender a su tierra, que nos ayuden en esta empresa, en este interés fundamental. La juventud, los estudiantes tienen que movilizarse, los intelectuales, la academia, los empresarios honestos, patriotas, cívicos, quienes, ¿no es cierto?, quieren a Cuenca, quieren su progreso, quieren precautelar su futuro, todos unidos en un frente único de cuencanos y cuencanas. Tenemos que defender este interés fundamental. Aquí no hay interés grupal. ¿Qué impresión, hablando de empresarios, doctor Castro, qué impresión le dejó usted el abogado Andrés Icaza, representante de las cámaras de la producción, que estuvo conjuntamente en este diálogo o debate que organizó Thalía Flores la semana pasada? Bueno, mire, yo tengo que admitir que el debate es bueno, la discusión es necesaria. Como colega, como abogado, les respeto, no puede ser de otra manera, pero creo que efectivamente planteó algunos elementos inconsistentes, unas falacias. Voy a repetir los argumentos que ya sabemos, ¿no? A ver, yo no quise entrar mucho a la discusión del tema jurídico profundo sobre el tema de la irretroactividad. Esto me ha gustado porque son temas técnicos profundos que a veces no son de comprensión de la ciudadanía. Pero tratemos de hacer las cosas más sencillas, Gustavo, si me permite y si hay tiempo acaso unos minutos. Ya en los años 1950, 60, antes inclusive, los juristas debatieron sobre el tema de la irretroactividad de la ley y asimilaron, ¿no es cierto?, el tema de estas manifestaciones de voluntad a lo que es la manifestación de la voluntad a través de la ley. La ley por principio es irretroactiva, pero señalaron con claridad y en épocas pasadas, Gustavo, que en materia de orden público y de intereses públicos, y ahora diríamos en materia de derechos humanos, efectivamente la retroactividad cabe. Entonces, frente al argumento de la seguridad jurídica, que sí es un valor fundamental y que todos nosotros estaremos de acuerdo, sin embargo, en la seguridad jurídica también nos concurren el peso de los intereses y los derechos, lo que es el interés colectivo y los derechos colectivos y fundamentales que miran a la propia supervivencia del ser humano versus, por ejemplo, los intereses y derechos patrimoniales. ¿Qué pesa más, Gustavo? Entonces, en nombre, ¿no es cierto?, de la seguridad jurídica y los intereses patrimoniales, usted no puede sacrificar intereses de los pueblos, intereses colectivos, intereses y derechos fundamentales para la vida, Gustavo. Entonces, mire usted, y en décadas pasadas, este debate fue sufragado por parte, ¿no es cierto?, de juristas y de juristas que eran liberales, defensores acérrimos de la propiedad privada, pero admitían que en materia de orden público, efectivamente, el principio de la irretroactividad tiene que sufrir una excepción. Y mire usted, esto estamos hablando, ¿no es cierto?, a mediados del siglo pasado. Ahora, ¿no es cierto?, veo que se rasgan las vestiduras porque el tema de que supuestamente está en peligro la seguridad jurídica. ¿De cuál seguridad jurídica hablan los empresarios mineros? De la seguridad jurídica de sus intereses patrimoniales. ¿Y qué pasa con la seguridad jurídica de la ciudad de Cuenca en este caso? De la seguridad jurídica de sus habitantes del acceso al derecho al agua. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica de toda la colectividad de las parroquias, los pueblos, los caseríos, los agricultores y ganaderos, los dedicados a las actividades acuícolas, los dedicados a la actividad turística? ¿Qué pasa con esos intereses vitales para la subsistencia de los habitantes de toda una ciudad, la tercera ciudad del país? Entonces, yo podría poner en una balanza el interés patrimonial de las empresas transnacionales y el interés de las cuencanas y cuencanos. ¿Qué pesa más, Gustavo? Pero a esta altura, ¿no es cierto?, de la evolución de la doctrina jurídica, querer, ¿no es cierto?, retroceder hacia atrás, cuando ya juristas, insisto, liberales, defensores acérrimos de la propiedad privada absoluta, admitían que en caso de intereses que miran al orden público, cabe la retroactividad. En este momento del neoconstitucionalismo, de los tiempos, ¿no es cierto?, de defensa de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, plantear, ¿no es cierto?, esas teorías es un retroceso. Ahora, de cualquier manera, doctor Castro, es innegable que esta decisión, esta sentencia de la Corte Constitucional sí deja abiertos estos dos temas, o por lo menos deja con un espacio de duda esto de la irretroactividad,
y concretamente se preguntan los cuencanos qué va a suceder con el proyecto minero de Quimsacocha, con el de Río Blanco, que no son los únicos, pues hay centenares de otras concesiones que se encuentran en diversos grados, en diversas etapas de exploración y explotación en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Suay, ni qué decir. Y el otro tema también que genera una inquietud es la delimitación geográfica que tendrá que hacerse a posteriori de estas zonas de recarga hídrica. ¿Cómo mira usted estas dos situaciones? Bueno, sobre la primera situación, allí está el texto del dictamen constitucional. Y nosotros no podemos negar que allí se establece, ¿no es cierto?, que los efectos son a futuro. Ahora bien, si usted, Gustavo, lee con atención los considerandos y las preguntas, los considerandos y las preguntas se refieren a hechos actuales. Cuando se formularon los considerandos y las preguntas, nosotros hablamos de hechos actuales, de amenazas actuales, no para el futuro abstracto. Nos referimos a datos, hechos, circunstancias, concesiones mineras actuales que están en las cabeceras de los ríos, en materia de esta consulta, a zonas de recarga hídrica concretas, georreferenciadas. Nos referimos a situaciones reales y concretas actuales. Y así está planteada la pregunta, y planteamos la explotación minera como fase de la explotación minera, y cumplimos con todos los estándares constitucionales. Sin embargo, ¿no es cierto?, en el dictamen de la Corte Constitucional, a la vez que aprueba la constitucionalidad de los considerandos y las preguntas, plantea, ¿no es cierto?, este elemento de los efectos futuros. Ahora bien, Gustavo, nosotros tenemos que admitir que sí existen cabos sueltos y existe, ¿no es cierto?, una controversia jurídica. Pero, Gustavo, la consulta popular, la consulta ciudadana, este hecho político, democrático, fundamental, va a zanjar este debate político. Así ha sucedido en la historia mundial, en la historia de los pueblos. Son estas manifestaciones de la voluntad popular que, para un buen entendedor, ¿sí?, le hacen notar que existe una ciudad y un pueblo que no está dispuesto a soportar ese tipo de actividades que amenazan sus intereses vitales. Esto se ha dado en la historia, de tal forma que la consulta ciudadana, la consulta popular, será un acto a través del cual la ciudad de Cuenca les dirá: señores, no pueden ustedes realizar actividad minera en estas fábricas naturales de nuestra ciudad, estas fábricas naturales del agua de nuestra ciudad. Eso nomás es, Gustavo. Entonces, frente a una manifestación ciudadana, a una aplastante manifestación, como esperemos que se dé de parte de Cuenca, es un mensaje fundamental para un buen entendedor. No creo que estos señores, estos empresarios de estas compañías transnacionales, viendo esa manifestación de la voluntad de toda una ciudad, quieran neciamente seguir, ¿no es cierto?, con el intento de seguir con sus explotaciones mineras en las cabeceras de nuestros ríos. Están equivocados, Gustavo. Están equivocados, están retando a toda una ciudad, a todo un conglomerado ciudadano. Deben a tiempo, sean prudentes, sean democráticos, acepten que no pueden reproducir hechos coloniales, hacer una depredación, un despojo, romper nuestros páramos, y además, Gustavo, hechos de la ciencia. ¿Cuáles hechos de la ciencia, Gustavo? Y vamos a sacar datos. Quisiera preguntarles a los mineros, que no se contradigan ellos, comenzando por lo que aseveran en su propio informe de la empresa Minerals, INB Minerals, en la bolsa de Toronto. ¿Cuánto por ciento de arsénico está, ¿no es cierto?, en cada concentrado de oro, pirita y oro cobre? Dicen en su informe el 8,5%. Calcule usted, Gustavo, en los 7 millones de toneladas métricas, 7 millones de toneladas, que van a acumularse en relaveras, porque la otra mitad dice que queda adentro, van a dejar en los propios túneles, en definitiva. Calcule usted, si existe un 8,5% de arsénico, en 7 millones de toneladas, ¿cuánto de arsénico hay? Y eso con la acción del agua lluvia, la contaminación de las fuentes. Pero no solamente es arsénico, es mercurio, es cianuro. Quisiera escucharles. Están los datos de ellos mismos señalando cuánto de arsénico hay. Más es una mina de arsénico, Gustavo, que una mina de oro. Poniéndonos vamos a llevarles al ámbito de la ciencia. Vamos a llevarles al ámbito de la ciencia. Poniéndonos en la coyuntura
actual. Y ya para terminar este diálogo, doctor Castro, creo que es muy importante también que todos los ciudadanos, no solamente los cuencanos, todos los ecuatorianos, empecemos también a pensar, a mirar de una manera diferente estas posibilidades que tenemos de escoger a gobernantes y poner mucha atención en las agendas en materia de desarrollo sustentable que puedan presentar los distintos candidatos. Gustavo, la segunda parte de la pregunta me olvidé de responder, sobre el tema de la delimitación de las zonas de recarga hídrica. Existe una delimitación hecha por parte de una empresa, la que más conoce, la más técnica, la que durante años profesionalmente, resguardando y para garantizar el derecho al agua de los cuencanos, ha delimitado estas zonas de recarga hídrica. Y no lo hizo Gustavo artificialmente. Ahí la Corte se equivoca. La Corte, Gustavo, no leyó a cabalidad, no estudió a profundidad por qué etapa hizo esa delimitación técnica. Lo hizo en el marco de la Constitución, de las atribuciones que le da el COTAD a los municipios, de la ordenanza municipal, en uso de la obligación del deber que le impone la ley de recursos hídricos a los GATs municipales de precautelar las fuentes de agua. La Corte no hizo un trabajo, no se esmeró, falló en esta apreciación, porque lo que hizo etapa lo hizo en el marco de la Constitución, la ley y la ordenanza. Entonces, esa delimitación es técnica. Por eso es que cuando se da el dictamen constitucional, lo primero que hago como ciudadano y como representante del Cabildo del Agua es pedirle a Senagua, a la funcionaria respectiva, del MAE, que ahora está funcionando con la Autoridad del Agua, que me diga qué criterio tiene respecto del tema de las zonas de recarga hídrica. Porque usted, Gustavo, por ejemplo, usted es un técnico, usted es un científico, usted es un profesional. Y entonces no hay para dónde equivocarse en la georreferenciación de lo que es una zona de recarga hídrica, porque es un tema técnico. Los técnicos no van a decir 1 más 1 es 4. Van a ratificarlo de etapa, porque etapa ha venido trabajando años de años. Pero de cualquier manera, doctor Castro, un dictamen de la Corte, y usted nos ha dicho en el pasado reciente, es vinculante. Esta delimitación a futuro tendrá que ser definida. Definida entre Senagua, el GAT cantonal y etapa, como dice, considerando la resolución. Yo entiendo que entre técnicos y técnicos serios no nos van a manipular las zonas de recarga, porque eso ya sería terrible, Gustavo. Manipular, ¿no es cierto?, los datos. Ha habido manifestaciones, falseamientos científicos, técnicos a lo largo de la historia que tanto daño han causado. Pero yo espero que eso no se dé. Vayamos con la coyuntura electoral, doctor Castro, pues el tiempo es bastante esquivo. Respecto del tema electoral, efectivamente hay que meditar profundamente el voto. Y yo espero que los candidatos se pronuncien todos sobre este tema con claridad, sobre el tema del agua en relación con la minería. Quisiéramos que existan declaraciones, puntualizaciones muy concretas sobre cómo miran el tema, ¿no es cierto?, de la protección del medio ambiente, el tema de la producción de energías limpias, el tema de que el país avance, ¿no es cierto?, controlando la desertificación, el tema de cómo forzar una legislación que proteja los bosques, la vegetación. Los candidatos deben preocuparse fundamentalmente en garantizar óptimas condiciones de vida para los ecuatorianos, y dentro de ello el tema del agua. El agua ha sido maltratada, Gustavo. No hay verdaderos programas de atención, inclusive para el propio riego, para dotar de una vez de agua potable a las comunidades, el alcantarillado, obras de saneamiento, obras fundamentales para la salud de las cabeceras parroquiales, diferentes poblados, recintos. Realmente el tema medioambiental es un tema que cruza todas las actividades, es un tema holístico y transversal a las demás actividades productivas. Estamos hablando, por lo tanto, de que los candidatos deben referirse con seriedad a estos problemas. Y en el caso concreto de la situación de Cuenca, deberían los candidatos también pronunciarse si están con los habitantes de Cuenca o están con los intereses patrimoniales de las mineras. Yo entiendo que hay vinculaciones económicas profundas también con muchos sectores políticos entre la minería, el capital transnacional minero y algunos políticos, algunas tiendas políticas. Existen vinculaciones, pero por favor, creo que es hora que los candidatos, los partidos se fijen más en los intereses de los pueblos
de los habitantes, de las muchedumbres, antes que fijarse en intereses económicos muy estrechos. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Carlos Castro, jurista, miembro del Cabildo por el Lao y la